conversando con la doctora Ana Núñez sobre piel y emociones. Usted puede comunicarse con nosotros a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Doctora, antes de irnos a la pausa, ya hablábamos de por qué razón hay una relación entre cerebro y piel, como dicen algunos especialistas, y hablábamos de cómo estas emociones se pueden reflejar a través de nuestra piel. ¿Cuáles son las emociones que regularmente se pueden manifestar a través de la piel? ¿Solo las negativas o las positivas también? Háblenos un poquito sobre esto, detalle, para que la gente se pueda educar con relación a esto. Bueno, las emociones pueden ser tanto positivas como negativas. Básicamente hay 5 emociones básicas: la alegría, la ira, la tristeza, el miedo y el estar como en un estado eufórico. En nuestra piel se pueden reflejar tanto las emociones positivas como las emociones negativas. Entonces, lógicamente, no se manifiestan igual las emociones negativas como las positivas. Si pudiera detallarnos esto, ¿cómo se puede manifestar, por ejemplo, la tristeza y cómo se puede manifestar la alegría? Bueno, cuando una persona está triste, va a haber secreción de hormonas. Igualmente, cuando está alegre, van a haber secreciones de hormona. Un ejemplo de estas hormonas que se secretan cuando una persona está alegre son la serotonina y la oxitocina. Entonces, cuando estamos contentos, eso se nota, la piel se ve más radiante, se ve más brillante, y esas son parte de las funciones de esas hormonas sobre nuestra piel. Es por eso que le dicen a la gente, tú estás como rozagante, tú estás Exacto, enamorado, como tú cuando estás está contento. enamorado hay un estado de secreción de hormonas que se refleja en nuestra piel. De igual forma, cuando estamos estresados o estamos tristes, hay liberación de hormonas, como por ejemplo el cortisol, la adrenalina o noradrenalina. Por ejemplo, cuando estamos estresados o asustados, nos ponemos pálidos, sudorosos, nos da taquicardia, o sea, el corazón se acelera, los vasos sanguíneos se ponen más rígidos, más tensos. Entonces ahí, por ejemplo, viene lo que es la palidez de la cara y el cuerpo, por esa rigidez de los vasos sanguíneos que disminuyen el aporte de sangre. Y si una gente está bajo ira, está incómoda, ¿cómo se pone la piel? Roja. Se pone roja. Rojo como un tomate, el que se enoja, esa Sí. ira sale por el rostro y no puede, eso como dicen por ahí, Por ejemplo, se queda en silencio y le salen los Usted títulos pudiera por el decirme rostro. ahora mismo, mire al doctor Cristian Paredes, dígame cómo está él. Por la piel, por la El situación doctor de la está piel. feliz. Feliz. Está feliz. O Como sea que relajado, sí. pudiéramos relajado. decir, si Bienvenido, él está doctor feliz, Cristian. Gracias. si él está feliz, podemos decir que se ganó un billete por ahí Ay, y ay, eso ay, lo ay, tiene ay. contento. No necesariamente, Ah, doctor, no porque llega hay tanto. otras cosas que dan alegría, no solamente son los billetes. Sí. Buenos días, doctor Cristian día, de los buen día. Santos. Bienvenido. Gracias a la doctora Ana Núñez y gracias a todos ustedes por estar con nosotros en su programa Cátedra Médica. Doctora, entonces, en base a lo que usted ha explicado, decía, se liberan hormonas cuando tenemos emociones, Mira, distintas llegó el hormonas. doctor Cristian, que es experto Sí, en hormonas. Claro que sí. Entonces, La ¿cuál es doctora- cuál es el proceso que se da entre esa liberación de hormonas y esa manifestación que llega a reflejarse en la piel? Exactamente, la doctora dijo que cuando hay alegría, se secreta la serotonina Serotonina y Y oxitocina. y oxitocina. Así es. Y cuando hay Básicamente. tristeza, Cuando hay tristeza o estrés, cortisol, noradrenalina y adrenalina. entonces, Cristian, por cuál mecanismo se liberan una u otra dependiendo de estas emociones? Bueno, el sistema nervioso tiene conexiones imbricadas, muchas conexiones, y sobre todo el sistema nervioso simpático, pues controla esta secreción hormonal a través de que las hormonas tienen conexiones. Hay unas sustancias que llamamos pues hormonas que tienen efecto a nivel distante de donde se producen, se secretan en unos órganos, pero también hay hormonas que tienen efecto local, regional,
llamamos a eso un efecto parácrino, y otras hormonas tienen efecto autócrino, actúan en ella misma, en el mismo órgano donde se secretan. Entonces, cuando una persona está tensa, está estresada, pues el sistema nervioso estimula, envía unos mensajeros que llegan, por ejemplo, a las glándulas adrenales, y ahí se produce el cortisol. Y bien decía muy bien la doctora que cuando la gente está alegre, pues produce oxitocina, que la oxitocina se conoce desde... La hormona de la felicidad, dice la gente por ahí. La gente la llama, la ve los usos clínicos solamente para que le pongan el famoso pitocin a las mujeres para acelerar el parto, ¿no? Pero la oxitocina sí se produce, importante, tanto en hombres como en mujeres, y también tiene que ver con la producción de ese estado de bienestar, y también tiene que ver con la secreción láctea también. Bien, recordarle a la gente que hoy hablamos sobre piel y emociones, y si usted ha tenido una situación que le ha causado mucho estrés y ha notado que le ha salido algo en la piel, usted puede llamarnos y la doctora Ana Núñez le va a dar las recomendaciones del lugar para que usted se cuide. Usted puede hacerlo a través del 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Además, puede hacer uso de las redes sociales, ir a nuestro canal en YouTube Rumba FM, por allí dejarnos las preguntitas en el chat, en la transmisión en vivo que realizamos en este momento. Entonces, doctora, en base a este tema que estamos hablando hoy, hay una, no sé si se puede decir especialidad o un campo que se llama psicodermatología. ¿Qué es eso? Mira, Liz, es buenísimo que estemos tratando este tema en el día de hoy, de la relación que tiene el sistema nervioso, los digamos que trastornos mentales o situaciones estresantes con la piel, porque este es un momento sumamente delicado en el que este tema de la salud mental está muy en boga, se está comentando mucho de él, y de verdad que eso es muy bueno, porque es algo que hace un tiempo era un secreto. O sea, una persona que tenía un estado de ansiedad, estrés o algún problema emocional, psiquiátrico, psicológico, lo que fuera, eso era un secreto. Nadie lo podía saber, nadie podía ver a nadie en la sala de espera de ningún psiquiatra ni psicólogo, porque ya eso era un estoy loco, yo no estoy es un loco. estigmatizante. La gente decía. Sí, y cuando se aborda a una persona sobre ese tema de que tiene que ver el psiquiatra para tratarlo de manera concomitante. Que todavía le dicen a la todavía, gente y para que yo vea a un psicólogo, yo no estoy loco. Sí. Todavía te ponen una cara de incredulidad y dice, pero que yo no estoy loco. Y esto no tiene nada que ver con eso, pero sí tiene que ver, y es tanta la relación entre las enfermedades dermatológicas y el sistema nervioso que precisamente tenemos la psicodermatología. Es un acápite, una parte de la dermatología, aún en este momento no una subespecialidad como tal, pero sí hay muchos médicos en el mundo, muchos dermatólogos que se dedican al estudio de estas enfermedades que tienen tanto componente de piel como componente psicológico o psiquiátrico. Hemos escuchado pacientes que dicen, cada cierto tiempo me sale esta lesión cuando estoy estresado. ¿Qué tipo de lesiones son las que más frecuentes ven? Estas psicodermatosis, doctor, básicamente se van a dividir en tres grupos. Unas que son desencadenadas o prolongadas por el estrés. Otras que son producidas por trastornos psiquiátricos y que tienen manifestación en piel. Y otras enfermedades dermatológicas que por la importancia que tienen en el paciente, entonces van a hacer que este paciente tenga manifestaciones emocionales, psicológicas o psiquiátricas. O sea que esto es muy, muy importante, estos temas, porque nuestros pacientes muchas veces desconocen ese importante aspecto del problema cutáneo que tienen. El doctor preguntaba sobre cuáles enfermedades se pueden ver agravadas por el estrés.
Entre esas tenemos, por ejemplo, la dermatitis atópica, que afecta mucho a niños y adultos. También la pérdida de pelo, el acné, la rosácea, el vitiligo, la urticaria, muchas enfermedades dermatológicas. Estudios demuestran que entre un 20 y un 40% de todos los pacientes que acuden a la consulta dermatológica tienen un trastorno psicológico asociado a su enfermedad cutánea. Eso es un número importante, doctora. Vamos a detallar eso en un momento. Vamos a escuchar qué dice la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. ¿Aló? Sí, Bienvenido, adelante. bienvenido. Sí, buenos días, doctora, buenos días al equipo. Una preguntita sencilla, pero en dos sentidos. La hija mía sufre de una alergia casi de mucho tiempo, se llena. Pero entonces cuando ella sufre, como que sufre como una depresión, está lo más mejor. Pero cuando sufre como algún ajetreo, o se ajetrea mucho, ahí viene la alergia de una vez. Y lo otro que yo quería que usted me dijera, si es verdad que es obligatorio uno sudar mucho, o qué pasa cuando uno casi no suda. Gracias por su llamada. Adelante, doctora. Con relación a la primera pregunta que nos hace el señor, precisamente a esas enfermedades son a las que estábamos comentando ahora, las que cuando el paciente está bajo un estado de estrés se empeoran. Por ejemplo, la dermatitis seborreica, que es esa caspa que aparece en el cuero cabelludo. La dermatitis atópica también se empeora con el estrés. La rosácea, que recientemente también conversaron sobre ella, que es un eritema en la piel. Esas enfermedades se van a mantener como en un alto y bajo, y eso va a depender de cómo se encuentre el paciente emocionalmente en ese momento. Y las llamadas espinillas y el acné también tiene que ver con el estrés. Sí, el acné tiene que ver con el estrés, tanto en que hace que se empeore, pero también el hecho de tener el acné hace que el paciente tenga trastornos emocionales. Vamos Así a es. seguir escuchando a la gente, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Sí, buenos días. Sí. Francisco Rosario, un saludo para todos. Muchas gracias. Que tengan un fin de semana. Mire, con respecto a que usted dice que una persona vive bajo estrés, esas cosas. Repita su pregunta, por favor. Cuando una persona vive bajo estrés, yo recuerdo cuando yo jovencito, a mí me salían muchos paños. No eran paños, eran cubrecama, más bien. El cuerpo entero. Y yo iba todos los años allá a dermatología. Decía, mire, yo quiero que... Primero me recetaron un jabón termosol y un líquido. Yo me lo ponía y psicológicamente di que se me quitaba, pero a los tiempos volvía. Y después que me casé, me daba otra vergüenza con mi esposa. Baje un poquito el volumen de su radio, por favor. Ah, sí. Pues sí, entonces, cuando me casé, me daba vergüenza con mi esposa. Entonces, Bien, la doctora le va a responder ahora en breve. Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días. Hay una pregunta en el aire pendiente del sudor. También en dos fases. Sí, Y diga. nada me contestó. El sudor. El sudor no me dijo nada. Si Sí. es obligatorio sudar mucho, o el que no suda, ¿qué sucede cuando una gente casi no suda? Sí, No vamos me a hacer, ella le va a responder en breve. Vamos a seguir escuchando a los demás oyentes. Buenos días, Cátedra Médica. Esa no es la oficina del señor Raquel. Esto es Cátedra Médica. Buenos días. sí, buenos días. Discúlpenme que se me cayó la llamada. Sí, no diga. le completé la idea. Pues sí, después que me casé, entonces fui a dermatología y me dice la dermatólogo, digo, doctora, yo me bañaba en pileta, en río, en laguna, en aguacero. Yo creo que todas esas cosas me han salido en la piel debido a eso. Y me cogió un brazo, me sacó con sus uñas. Me dijo, no señor, el problema suyo. Me dijo, ¿en qué ambiente usted vive? O sea, digo, pero ¿cómo en qué ambiente? Me dice entonces, digo, no, porque usted ha vivido bajo estrés. Digo, no, yo desde muchachito, mi papá fue muy severo. Y esas cosas, esa presión, esa severidad de mi papá. Y mire, hasta la fecha del día, jamás se me volvió a salir paño. Porque después yo me casé y me fui a vivir solo.
con mi esposa, pues ya no estaba bajo la presión de mi papá, esas cosas. O sea que el estrés también, es como usted dice, hasta eso influye en la piel. Muchísimas gracias por su aporte, doctora. Entonces, respondiendo a las preguntas de los oyentes, este oyente que pregunta si es obligado sudar mucho. No, no, el sudor es individual, el sudor es independiente en cada persona y va a tener relación sobre todo con el tipo de actividad en la que nosotros estemos o el tipo de ambiente en el que nos estemos desenvolviendo. O sea, no va a sudar igual el que está sentado trabajando en una oficina que el que está vendiendo frutas en la calle o trabajando construcción o el que está en el transporte público. O sea, no va a sudar igual. No es obligatorio sudar mucho. El sudor es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo para regular la temperatura corporal y mantenerla estable. Bien, hoy conversamos con la doctora Ana Núñez, hablamos sobre piel y emociones y usted puede llamarnos al 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Hay un grupo de enfermedades, doctora, llamada enfermedades psicosomáticas. ¿Qué son estas enfermedades? Bueno, esas enfermedades psicosomáticas son enfermedades que tienen un origen psiquiátrico y se van a manifestar en la piel. Muchas veces esas enfermedades son esas manifestaciones en la piel son la primera causa de consulta de los pacientes. O sea, llegan primero por dermatología. Primero y entonces por ahí es dermatología. donde... Vamos a seguir escuchando a la gente. Buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí. Yo quiero saber si a mí me salió como un clavo en la plantilla de los pies. Yo quiero saber si eso es para uno ir a dermatología. Sí, la doctora le va a responder en breve. Le ha salido un clavo, dice ella, en la planta de los pies. Sí, Parece ser eso como un nudo, una masa. eso es bastante frecuente. La dermatología es muy rica en relación a que si un paciente sufre de la presión, simplemente el paciente dice sufre de la presión. En el caso de dermatología, tenemos una cantidad enorme de nombres por lo que la población conoce las afecciones dermatológicas. Por ejemplo, los empeines, la mazamorra. En este caso que la señora habla, está hablando de los clavos. Los clavos son las verrugas plantares. Ok. Que tienen un crecimiento endofítico. ¿Cómo Eso se es traduce doctora. eso, doctora? Sí, ¿con qué se come? Quiere decir que crecen hacia adentro más que hacia afuera. Entonces, son dolorosas. cuando el paciente pisa, al tener la presión de la pisada, siente dolor y siente que le clava. Y de ahí viene ese nombre de clavo. Sí, debe de acudir al dermatólogo para tratarse ese clavo, pero además las verrugas plantares son ocasionadas por un virus. Quiere decir que puede tener otras lesiones a partir de la que ahora tiene. Y a la doctora Ana Núñez usted la puede encontrar en su consulta privada en ISA Grupo Dermatológico con el 809-544-0661 y también al 809-685-4893. Cuando se extirpa una lesión, sea por el método que sea, cuando se quita una verruga, vamos a tener en esa área una cicatriz que puede ser pequeña, grande o puede ser imperceptible, pero indudablemente la cicatriz está en ese lugar. Entonces, hay que tener cuidado con las cicatrices. Normalmente pueden picar, pueden doler, pero si usted se le pone vinagre, pimienta, puede ser que ese proceso normal de esa cicatriz entonces se empeore. Incluso sobre cicatrices antiguas pueden aparecer cáncer de piel. Son lesiones precursoras de cáncer de piel. Entonces, Y no son irritantes lo esas ideal, sustancias. por supuesto, son muy irritantes sobre la piel. No deben de utilizarse. Entonces, lo ideal es que la señora vaya al dermatólogo y se evalúe. Vuelvo y digo, afortunadamente tenemos un lugar que es el Instituto Dermatológico que actualmente trabaja con todas las ARS, incluyendo SENASA subsidiado,
el paciente tiene acceso a una consulta especializada. Nosotros nos encontramos hace poco en una reunión del tema del colegio médico Sí. y las ARS. La cobertura para las patologías dermatológicas con las diferentes, ¿cómo está eso? Porque si se demuestra que es un diagnóstico psicosomático, ¿qué cobertura le brindaría la ARS? Yo pienso que igual. La consulta es igual. La ARS la cubren igual. Igual que las otras especialidades. Una cuestión mínima, irrisoria, que de ninguna manera cubre los gastos de una consulta médica, pero igualmente se las cubre. Bueno, doctora, continuando con las respuestas a la gente que nos escucha, pues nos queda una inquietud aquí de un oyente que dice que tiene el pelo muy grasoso, que ya casi no encuentra champú para poder controlar toda esa grasa en su pelo y que se lava la cabeza con jabón de fregar. Bueno, el pelo graso y la piel grasa ocurren porque hay un aumento de la secreción de las glándulas sebáceas. Y eso también se va a ver cuando la gente está más estresada. Cuando está más estresada va a haber una mayor secreción de las glándulas sebáceas, incluso va a haber un empeoramiento del acné y de esas patologías que tienen que ver con la glándula. Cuando una persona tiene este tipo de piel o cabello, los tratamientos que se utilizan son para disminuir o para mejorar esa secreción. Eso no lo podemos cambiar. Es igual cuando una gente tiene la piel seca. Tenemos que usar cosas para mejorar esa piel seca. Igual cuando tenemos piel grasa. Esa persona tiene que aumentar la frecuencia del lavado. O sea, no puede lavarse la cabeza una vez a la semana, ni una vez cada 2 semanas, como hacen algunos. Sí. Debe de lavarse la cabeza mínimo 3 veces por semana. Para poder controlar. Para toda esa poder grasa. controlar esa grasa. Bueno, buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante. Yo quería consultar con la doctora porque yo tengo como una espinilla. Yo no me la parpo con el dedo. ¿Edad? El lado izquierdo de la nariz. ¿Qué edad usted tiene? Yo tengo 57 años. Normalmente no tenemos espinillas a los 57 años. Si tiene una lesión en la nariz, debe de evaluársela. Bien, 809-682-9850 es la línea de contacto nacional aquí en cabina y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, entonces, los tratamientos para estas afecciones que se presentan en los pacientes y que se identifica que son afecciones que vienen por un manejo de las emociones o por un trastorno psicológico, ¿el tratamiento es igual a si la afección no tiene nada que ver con asuntos psicológicos? No, por supuesto que no. Este tipo de afección en la que son de origen psiquiátrico y tienen manifestación en piel, como decía al inicio, generalmente estos pacientes vienen primero al dermatólogo. Sí. Y haciendo la historia clínica y el examen físico nos damos cuenta de que estas afecciones tienen un origen psiquiátrico. En ese momento debemos de tener empatía con el paciente y ser cuidadosos a la hora de decirle al paciente que necesita la intervención de otro especialista de tipo psiquiatra o psicólogo. O sea, hacerle entender al paciente que comprendemos lo que tiene, lo que está pasando, pero que para que él mejore necesita esa intervención, un apoyo extra que no va a ser solamente el mío, sino que de otros especialistas. Si le decimos psiquiátrico, no lo estamos estigmatizando. No. La gente lo entiende ya realmente. Si de entrada le decimos al paciente, eso no tiene que ver con dermatología, tú vete para el psiquiatra, que él es el que tiene que resolverte eso, inmediatamente la situación se empeora. Claro. Definitivamente. O sea, tenemos que ser empáticos con estos pacientes. Entonces, doctora, ¿cuáles hábitos y actitudes usted recomienda a la gente que nos escucha para evitar estas afecciones en la piel que vienen justamente de ese manejo quizás inadecuado de las emociones que pueden provocar un trastorno psicológico? Es una excelente pregunta, Liz. Nosotros debemos de tratar de buscar actividades que nos gusten,
que nos relajen, compartir en familia, hacer actividades al aire libre, alejarnos de las personas que nos influyen de manera negativa, la meditación, el ejercicio, las caminatas, son buenas herramientas para nosotros tratar de buscar ese equilibrio, porque sabemos que nuestra vida lleva estrés. Siempre vamos a tener estrés, pero no podemos permitir que ese estrés sea una constante. Debemos de buscar esas herramientas que nos ayuden a disminuir el estrés. Y claro está, tenemos los aliados nuestros, que son los psicólogos, que nos ayudan también a encontrar muchas veces cuál es ese factor detonante, estresante, que nos afecta en la piel, que nosotros no lo podemos identificar. Y además nos ayudan a tratar ese estrés, ese factor, con actividades para mejorar. Doctor Lafontaine, ¿tenía una inquietud? Doctora, la situación socioeconómica se refleja en la piel. Cuando una gente le dice, por ejemplo, yo le veo a De los Santos un brillito, cuncho, tiene un brillito en la piel. Está brillando. Dice, el dinero no es agua, pero Eso se limpia. nota. Doctor. Eso se nota. Mire, y la gente pega. Ustedes me están estigmatizando a mí. No, doctor, lo estamos tomando Sí, hombre, de ejemplo positivo, de que De usted ejemplo llegó positivo. sonriente, rozagante. Ay. Bien, recordarle a la gente que hoy conversamos con la doctora Ana Núñez. Lamentablemente hemos llegado al final del programa del día de hoy, pero no queremos irnos sin recordarle que usted puede hacer sus citas en la consulta privada con la doctora Ana Núñez en ISA Grupo Dermatológico. Por allí pueden comunicarse al 809-544-0661 y también al 809-685-4893. Doctora, felices de poder tenerle hoy aquí en el programa. Un placer. Bien, será hasta el lunes cuando nos reencontremos en este espacio Cátedra Médica. El lunes es lunes de catedráticos, así que usted no puede perderse esa cita 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.